Buenos días o buenas tardes, queridos alumnos. Bueno, este es el módulo 10 sobre microorganismos peligrosos para la industria alimentaria de nuestro curso de alimentación colectiva, BPM y gestión de servicios de alimentación. Mi nombre es Beatriz Reyes, soy la docente de este módulo. Y bueno, para empezar, aquí está mi currículum, donde, bueno, les voy a comentar un poco. Soy nutricionista de la Universidad del Desarrollo de Concepción. Tengo 6 años de experiencia en alimentación colectiva, de servicios de entre 40, 80 y 400 raciones. Tengo cursos en higiene e inocuidad de los alimentos, tengo un diploma en gestión e inocuidad de los alimentos, tengo un curso de manipulación de alimentos sin gluten y actualmente estoy cursando un magíster de nutrición y alimentos, mención alimentos saludables en la Universidad de Chile, en el INTA. Acá abajo está mi Instagram, si quieren seguirme, y para consultas pueden comunicarse por el Instagram o a mi correo. Ahora, ¿qué vamos a ver en esta clase? Los virus y bacterias más comunes de la industria alimentaria y ejemplos de brotes para que ustedes puedan conocer y ver cómo funciona un brote realmente. Bueno, para ponernos en contexto, vamos a ver, esta es una fuente del MinSal que establece los microorganismos más peligrosos de la industria, los brotes que han habido, los fallecidos, hospitalizados, etc. Desde el año 2011 al 2018. Si se fijan, ha ido ciertos años más bajo la cantidad de brotes, pero siempre sobre 1000, o muy cercano a 1962, 999. Pero si se fijan, en el año 2018, que fue el último año que fue medida esta tabla, quizás si observamos después del 2018 puede haber aumentado, hubo más brotes, pero no hubo fallecidos. Sí llegaron a hospitalizarse 191 personas, que fue más alto, pero el más alto fue el 2011. Si se van fijando, desde el 2016 no hubo fallecidos, mientras que los otros años sí hubo fallecidos. Ahora, ¿cómo se contaminaron estas personas con estas bacterias o virus? Aquí el MinSal también nos ayudó y nos puso realmente cuál fue como el brote. Platos preparados, por ejemplo, siempre está sobre los 300, hasta podemos llegar cercano a 500, miren aquí el año 2012, 469. En el caso de las carnes, siempre el valor va entre 70 y 110, 140 el año 2018. Las frutas y verduras es menor cantidad, pero no es significativo en comparación con los platos preparados, pero igual es un valor. Y aquí sale el mismo total que tenemos al principio de brotes. Ahora, se estima que cada año se enferman en todo el mundo 600 millones de personas y lo que significaría 1 de cada 10 habitantes por consumir alimentos contaminados. Y de estas, 420.000 mueren por esta misma causa. Si fijan, es un número muy grande por algo que uno puede prevenir. Y bueno, aquí también hay un estudio de la OMS que se pierden 110 millones de dólares, 110.000 millones de dólares en productividad y gastos médicos a causa de esta intoxicación por alimentos insalubres, y sale específica en países de bajos y medianos ingresos. Si quieren pueden revisar, aquí está, le puse hasta la página para que lo revisen. Ahora, ¿cuáles son los factores que condicionan que aparezcan estos microorganismos? Son muchos. Yo ya les he hablado repetidamente un poco de la temperatura, pero ahora vamos a andar un poco más en el tema. Entonces son los nutrientes. Las bacterias les encantan los nutrientes de nuestros alimentos, porque ellas también se nutren. Les gusta el agua, les gusta el oxígeno, las temperaturas, que como ya hemos hablado, las temperaturas peligrosas son sobre 5 grados Celsius a 65, y les encanta el tiempo. Mientras mayor tiempo estén, mayor crecimiento bacteriano o de viral existe. Ahora nos vamos a ir más a lo que nos compete.
Los virus. Vamos a hablar sobre el virus de la hepatitis A. Es muy común, es como el virus que más se conoce, por eso empecé por este, y se encuentra principalmente en las heces. Aquí le voy a corregir la L después. El virus se puede contaminar el agua, por lo tanto es un virus muy peligroso porque nosotros consumimos agua. Las personas que están infectadas no presentan síntomas hasta varias semanas, por lo tanto están contagiando todas esas semanas sin saberlo. Y ojo, el virus de la hepatitis A no se destruye con la cocción. Esto es muy importante. Ahora, ¿cuáles son los alimentos relacionados con el virus de la hepatitis A? Los alimentos listos para el consumo y los mariscos con el agua contaminada. Los síntomas más comunes son fiebre, debilidad general, náuseas, vómitos y ojo, el virus de la hepatitis A provoca ictericia. ¿Por qué? Porque el virus ataca el hígado. Por eso, al atacar el hígado, empieza a haber una ictericia en el cuerpo o en los ojos. Por eso hay que tener mucho ojo cuando uno se enferma y dice, no, fue un alimento malo. Sí, pero este alimento malo te puede provocar ictericia si es hepatitis A. Y aquí tenemos una imagen que sale el hígado y cómo es la bacteria de la hepatitis A. Ahora, como medida preventiva, ¿qué podemos hacer? Primero, se debe excluir a los empleados que estén contagiados con esta hepatitis. Después, también obviamente se debe excluir los empleados que tengan ictericia. Hay que fomentar un lavado de manos correcto. Hay que evitar el contacto de manos descubiertas y alimentos listos para el consumo. Siempre utilizar guantes y ojo, no es llegar a utilizar guantes porque un uso incorrecto de guantes también puede fomentar esto. O sea, el guante, si uno se tocó la cara, se tocó el pelo, también va a estar contaminado, entonces ahí se debe cambiar el guante, enseñar un uso correcto y una manipulación correcta de los guantes si este es el caso. El otro es comprar mariscos a proveedores aprobados. Obviamente no podemos comprar mariscos a cualquier persona. Tenemos que, como habíamos hablado anteriormente en los módulos, podemos hacer una auditoría a nuestros proveedores de mariscos para corroborar que su fábrica de alimentos esté correctamente funcionando, tenga las medidas higiénicas. Todo esto es muy importante, por eso tenemos que tener un proveedor aprobado por nosotros mismos y, bueno, obviamente por la resolución sanitaria. Y el más importante, prácticas de hábitos de higiene personal adecuadas. Si no tenemos prácticas de higiene personal adecuadas, el lavarse las manos cada vez que el personal manipulador va al baño, se toca la cara, cada vez que sea necesario, lo que habíamos hablado anteriormente de secarse las manos en su propio uniforme, también es un método de contagio. Ahora, el otro virus que vamos a hablar es el norovirus. El norovirus es un virus que, al igual que la hepatitis, se traspasa con los alimentos listos para el consumo. ¿Cómo se traspasa? Lo mismo, los alimentos, los empleados tocan el alimento o los equipos y se contagia. Ojo que en este caso, el norovirus, se puede consumir una pequeña cantidad de este virus y la persona se va a enfermar. Es muy contagioso. Bueno, aquí tenemos la misma imagen anterior, solo que en el caso de la hepatitis A era en el hígado, pero en el caso del norovirus afecta los intestinos. ¿Cuáles son los alimentos relacionados al norovirus? Son, bueno, como dije anteriormente, los alimentos listos para el consumo y los mariscos de agua contaminada, muy similar a la hepatitis A. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Son vómitos, diarrea, náusea y retortijones de estómago. Si ven en este caso, no hay ictericia, porque realmente el norovirus no afecta el hígado, sino que afecta los intestinos. Por eso hay retortijones, diarrea, vómitos, porque es un efecto más típico de una intoxicación. Ahora, ¿cuáles son las medidas preventivas? Al igual que, nuevamente lo vamos a ver en todos, excluir a los empleados diagnosticados. Excluir del establecimiento a los empleados que tengan diarrea o vómitos. En este caso, excluir a los empleados diagnosticados
se pueden cambiar de área, pero si realmente están con vómitos, diarreas, náuseas, mejor es mandarlos para la casa. Bueno, un lavado correcto de manos, que eso no hay que cansarse de decirlo. Lavado correcto, como les enseñé en uno de los módulos donde aparecía dónde estaba el área más sucia de las manos, también hay que tener mucho ojo y enseñarles eso. La capacitación es muy importante. Evitar el contacto con las manos descubiertas y elementos listos para el consumo. Siempre que ustedes vayan a cualquier local, se deben fijar que cuando le entregan su alimento listo para el consumo, la bandeja o cuando uno compra para llevar, el manipulador no toque el producto con sus propias manos, sino que tenga guantes. Comprar los mariscos con proveedores aprobados, como también era la hepatitis A, y un hábito de higiene correcto. Ahora nos vamos a las bacterias, que realmente son muchas más que los virus. Bueno, tenemos la bacteria más peligrosa, que es la Escherichia coli enterohemorrágica, pero, bueno, y produce la toxina TIGA. Pero esta bacteria tiene varias cepas. Yo aquí puse las más importantes, más peligrosas también, que es la cepa O157H7, la O26H11, la O111H8 y la O158NM. Estas son las más comunes y más peligrosas. Ahora, esta bacteria produce la colitis hemorrágica. Esta es como la manera de identificarla. Se fijan, nos vamos más en caso de los virus, tenían su signo característico, o sea, es un síntoma más característico. En el caso de la hepatitis A, la ictericia. En el caso del norovirus, realmente los retorcijones era todo el ciclo de vómitos, diarreas, náuseas. Más que en el caso de la Escherichia coli, es la diarrea sanguinolenta o hemorrágica. Ahora, al igual que en todo, la persona puede consumir una pequeña cantidad de esta bacteria y la bacteria empieza a producir toxinas en nuestros intestinos. Por eso aquí la imagen, y ahí está la bacteria, en nuestros intestinos produce toxinas. Por eso produce una diarrea sanguinolenta. Ahora, ¿cuáles son los alimentos relacionados a esta bacteria? Más que nada es la carne de vacuno molida, cruda o poco cocinada. O sea, en este paso realmente no se controló la temperatura media interna de estas carnes. Y como vimos anteriormente en el módulo del HACCP, ¿se acuerdan que teníamos una tablita para hacer una hamburguesa, por ejemplo, que es carne molida, se tenía que llegar a 72 o 75 grados Celsius de temperatura interna? En este caso, con esta bacteria, esto no sucede. Lo otro, donde se pueden contaminar, es mediante frutas y verduras que están contaminadas. Ahora, como dije, el síntoma más común es la diarrea sanguinolenta, pero también hay retorcijones de estómago. Y el otro síntoma más peligroso de esta bacteria, que realmente puede llegar hasta la muerte, es una falla renal. Ahora, como medida preventiva, bueno, ¿cuál es la medida? Cocinar las carnes a una temperatura mínima interna, que todos sepamos. Comprar las frutas y verduras a proveedores autorizados y aprobados por nosotros mismos y por Seremi de Salud. Prevenir la contaminación cruzada de carne cruda y alimentos listos para comer. Muy importante, no podemos usar la misma tabla, el mismo utensilio, el cuchillo, cuchara, etcétera, o porcionador para estos alimentos que están crudos y los que están listos, porque ahí va a haber una contaminación cruzada. En el caso de que los empleados tengan diarrea o tengan la colitis hemorrágica, que es el nombre de la enfermedad que produce esta bacteria, no deben ir a trabajar. Y bueno, también una medida preventiva muy importante es controlar el tiempo y temperatura de cocción de nuestros alimentos. Ahora, el Instituto de Salud Pública de Chile tiene boletines de vigilancia de varias bacterias. Y aquí se los voy a ir mostrando mientras vamos avanzando. En el caso de la Escherichia coli enteromorrágica,
habla de las cepas confirmadas según los años, entre el 2010 y el 2016. Ese fue el más actualizado que encontré. Si se fijan, la cepa 157 es la que en mayor cantidad se da, ¿cierto? Se fijan, en el año 2010, 40 casos confirmados de esta cepa. En el año 2012 hubo cerca de 80 y así. Se dan cuenta, va bajando a contar de los años, quizás por una mayor vigilancia de los alimentos que se ha producido en el último tiempo. Ahora, aquí hay otras cepas, que es la OZ26, que también en el año 2012 y 2010 fue bastante alta, pero, si se dan cuenta, fue disminuyendo. Y la tercera cepa, o sea, la NT, que es como no informa cuál cepa era, fue muy bajita. Ahora, otra bacteria muy importante es la Listeria monocytogenes, que causa la enfermedad de la listeriosis. Esta bacteria, el detalle es que se encuentra en la tierra, en el agua, en las plantas, y puede crecer en ambientes frescos y húmedos, o sea, puede crecer en todos lados. Y el detalle muy importante es que es peligrosa para la población de alto riesgo. No sé si vieron el live del otro día, yo hablé de esta bacteria que era una bacteria que producía abortos en mujeres embarazadas. Por eso, cuando están embarazadas se les dice no carne cruda y no alimentos sin pasteurizar. Bueno, aquí especifico más los alimentos, carnes crudas, cualquier tipo de carne cruda, ya sea sushi, carne de vacuno, de pollo, cualquier carne no puede ser cruda. Alimentos sin pasteurizar. Bueno, hoy en día hay muy pocos alimentos en el mercado que no estén pasteurizados. De repente quizás pueden encontrar un quesillo que lo compren en una feria, a ese producto no está pasteurizado, por lo tanto en ese producto hay que tener más cuidado con quizás la temperatura, si lo compró hay que refrigerarlo rápidamente, y los alimentos listos para el consumo, que también mencionan las carnes frías, porque esta bacteria le gusta a todos los tipos de ambiente, entonces va a crecer. Los completos y el queso crema, porque aquí especificaba que el queso crema no estaba pasteurizado. Ahora, los síntomas más comunes, ya mencioné, las mujeres embarazadas es aborto. Pero las personas, o sea, las otras personas como los recién nacidos, adultos mayores, personas inmunocomprometidas, ¿qué puede generar? Puede ser sepsis, neumonía y meningitis. Por lo tanto, esta es una bacteria muy peligrosa para todos. O sea, realmente las personas de alto riesgo tienen mayores síntomas y peligrosos, pero para todos contagiarse de listeria es muy peligroso. Ahora, ¿cuáles son las medidas preventivas? Eliminar los alimentos caducos. Ponerse a revisar siempre los refrigeradores y ir eliminando, hacer el sistema FIFO-FEFO, todo eso para evitar que haya alimentos caducos. Cocinar la temperatura, o sea, la carne cruda a una temperatura interna mínima, que eso ya lo hemos hablado con otras bacterias. Prevenir la contaminación cruzada entre alimentos crudos, poco cocidos y alimentos listos para el consumo. También lo mencioné con la bacteria de la Escherichia coli. Evitar el consumo de estos lácteos sin pasteurizar y lo que voy a mencionar en todas las bacterias es control de tiempo y temperatura. Siempre mantener refrigerado, siempre llegar a la temperatura mínima interna de cocción de todas estas carnes. Ahora nos vamos al boletín de vigilancia de la Instituto de Salud Pública y aquí se muestra, bueno, este es más actualizado que el anterior, es del año 2016 al 2021, y aquí en este caso se muestra un aumento de la histeria. De las diferentes cepas, por ejemplo, el año 2016 solo hubo 68 casos, mientras que el año 2021 hubo 125 casos. Bueno, y aquí sale el año 2001, hubo un mayor número de cepas confirmadas, y por ejemplo, el año 2018 hubo 95, perdón. Ahora, yo analizando
esta tabla, si nos vamos al año 2021, ¿qué pasaba en nuestro país y en el mundo en el año 2021? La pandemia, ¿cierto? ¿Qué pasó en ese año? Quizás esta bacteria, o sea, claro, la listeria apareció porque nosotros estábamos comprando una gran cantidad de productos para domicilio y se perdía la cadena de frío en el traslado. Lo más seguro que puede haber pasado eso. Y como esta bacteria resiste humedad, resiste todo, y quizás compramos, no sé, hamburguesas. De hecho, el producto más vendido durante la pandemia fue las papas fritas y luego fueron las hamburguesas. Si esta hamburguesa no tenía la temperatura mínima interna, podía haber traído listeria, claramente. Por eso hay que tener mucho ojo cuando uno pida a domicilio también. Ahora encontré, bueno, el boletín de vigilancia también mencionó cómo podemos tratar esta bacteria. Hizo un estudio sobre los diferentes eh, ay, los diferentes remedios para tratarla, los antibióticos. Entonces, durante los años que se controlaron y realmente llegaron a la conclusión de que cualquier antibiótico sirve para matar esta bacteria. Esto es muy importante porque, como hablamos recién, la bacteria es muy peligrosa para los grupos de riesgo. Y ahora sabemos, con este estudio de susceptibilidad de los antimicrobianos, que cualquier antibiótico, por ejemplo, como penicilina, ampicilina y este complemento, va a matar la bacteria. Ahora, esta bacteria es común en las aves, es la Campylobacter jejuni. La enfermedad que provoca es campylobacteriosis y, al igual que las otras bacterias, se controla con una cocción adecuada y la prevención de contaminación cruzada entre los alimentos crudos y cocidos. Ahora, esta bacteria, como mencioné, es muy conocida en las aves, el pollo, el pavo. Esta bacteria también contamina el agua, está también en algunas carnes, ha sido reportada, y en los guisos y salsas de carnes. Obviamente, pues, si ustedes cocieron un pollo y no lograron la temperatura media, la bacteria va a quedar igual en ese caldo, y uno, ¿qué hace cuando hace eso? Sopa o una salsita. Los síntomas más comunes son diarrea acuosa o sanguinolenta, retortijones, fiebre, dolor de cabeza y vómitos. Como medida preventiva, cocinar los alimentos a su temperatura mínima interna requerida, prevenir la contaminación cruzada entre las aves crudas y alimentos listos para el consumo, y el control de tiempo y temperatura. O sea, es al igual que todas las bacterias que hemos visto. Ahora, aquí la tipia determinó cuáles son los límites de crecimiento de esta bacteria. Si se fijan, la temperatura óptima para su crecimiento es entre 42 y 43 grados. Realmente es una bacteria que en Chile no se llega tan fácilmente, pero cada vez más, si nos vamos a la zona más del norte o la región metropolitana, podemos llegar de repente a esta temperatura óptima, pero el mínimo para su crecimiento es 32 grados. Y eso actualmente la región metropolitana sí lo tiene en verano. Ahora, el pH es de 6,57, es un pH más bien básico. Ojo que la mayoría de las bacterias y virus les gusta un pH más o menos básico, a todas. Entonces, aquí está totalmente feliz creciendo. Y la actividad agua del producto es más cercano a 1, que es 0,997. Por lo tanto, estas condiciones son las óptimas para que crezca la Campylobacter jejuni en nuestros alimentos. Ahora nos vamos al boletín de vigilancia que analizó entre el año 2015 y 2013 las cepas confirmadas en Chile. Y si se fijan, ha ido en aumento. Y el año 2011 tuvo su mayor cantidad, que fue más de 100 cepas confirmadas de Campylobacter. Si se fijan, el año 2006 fue bastante menos, pero quizás no había una vigilancia tan marcada
y estos son los exámenes que se hicieron para determinar si tenía la bacteria, que fue por deposición, que fue el más eficaz, por sangre o por líquido articular. Entonces aquí aparece que se confirmaron 462 cepas de la Campylobacter entre el 2005 y 2013. Pero las que dieron resultados sugerentes, también tomaron en cuenta los resultados sugerentes, fue 267. Y en el año 2011 se demostró un registro mayor de la Campylobacter. Realmente no analiza por qué hubo esta cantidad tan grande de Campylobacter, pero habría que evaluar quizás irnos a ese año, revisar bibliografía, revisar quizás los diarios, por qué hubo esta gran cantidad, porque fue muy alta, fue más de 100 cepas, o sea, de 100 confirmados en un año. Ahora, otra bacteria que es muy común y que es importante su crecimiento porque no necesita oxígeno, que es la Clostridium botulinum. La Clostridium forma esporas y puede contaminar cualquier alimento. Ella no es selectiva como las carnes, como las frutas. Ella es cualquier alimento porque crece sin oxígeno y no necesita eh, producir y vivir en un alimento específico. Puede producir una toxina mortal cuando los alimentos sufren un aviso de tiempo y temperatura, o sea, ambos se descontrolan, ¿no? El tiempo y la temperatura. ¿Cuáles son los alimentos relacionados a la Clostridium? Son los alimentos enlatados. Correctamente, ustedes saben que los alimentos enlatados, al estar en la lata, no necesitan de oxígeno para vivir, ¿cierto? O sea, se mantienen sin oxígeno y ese es el método de conservación de una lata. Y en este caso, el mejor lugar para vivir para la Clostridium botulinum. Ahora también se ha relacionado la Clostridium botulinum con respecto a los vegetales con un abuso de temperatura. Entonces, por ejemplo, se deja durante mucho rato cociendo cierto vegetal o se deja congelado el vegetal. Y también está relacionado con mezclas de ajo y aceite sin tratamiento. O sea, en este caso es cuando uno hace esta salsa casera que tiene ajo y aceite. Ahora, el síntoma más común son los típicos: náuseas, vómitos, debilidad, pero aquí hay dos síntomas que no nos habían aparecido en las otras bacterias, si se fijan. Visión doble, no noble, y dificultad para tragar y hablar. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo si, por ejemplo, consumieron un producto enlatado que no estaba en su forma regular que todos tienen, sino que estaba abollado, aplastado, porque puede provocar estos síntomas y son muy peligrosos. Si se fijan, provoca una toxina muy mortal y esta dificultad para hablar, tragar o visión doble los va a llevar al hospital claramente. Como medida preventiva, mantener, enfriar, recalentar correctamente los alimentos. ¿Se acuerdan que también lo hablamos en uno de los módulos anteriores? Y aquí lo que les decía, inspeccionar los alimentos enlatados. No basta con llegar y elegir el alimento enlatado, listo. Hay que revisarlo, sobre todo en la central de alimentación, que de repente llegan muchos alimentos enlatados y uno simplemente los va colocando y no, tienes que revisar uno por uno, porque puede que haya alguno abollado por la situación de almacenaje, el traslado, todo eso va influyendo. Y también controlar el tiempo y temperatura, como en todas las bacterias. Ahora nos vamos a un paper que encontré bastante interesante sobre la prevalencia de esta bacteria, la Clostridium botulinum, en las salsas de vegetales. Bueno, aquí está el paper, si quieren buscarlo, también se los coloqué en el material bibliográfico. Entonces, aquí muestra que, bueno, aquí están las muestras positivas, la cantidad de muestras examinadas, entonces, estas salen
vegetales que se almacenaron sin oxígeno, como al vacío. Son 66 muestras que se tomaron al vacío y congeladas fueron 8. Las muestras que resultaron positivas para la bacteria, de las que se envasaron al vacío fue 23 y de las congeladas fue solo 1. ¿Por qué? Porque la bacteria vive sin oxígeno y al envasar al vacío no tiene oxígeno. Por eso realmente es la gran diferencia que hay ahí, que solo una congelada fue positiva. Bueno, ahí está la estimación de cuántas células se encontraron con esta bacteria, fue entre 20 y 1200, y en el caso de la congelada, que solo había una, solo vio 110. Y aquí están los tipos de positivo que vieron, según tipo A, B, C, o sea, A, B, E, F, y las combinaciones entre ambos. Si se fijan, bueno, al tener las que están envasadas al vacío en mayor cantidad, obviamente estas dieron mayor cantidad. Si se fijan, solo la congelada solo dio positivo en una muestra, la tipo B. El resto no se identificó porque realmente como era una muestra no podía ser identificada. Ahora nos vamos a la bacteria Clostridium perfringens. Esta bacteria, si se fijan, tiene el mismo nombre, solo que cambia el apellido, como quien dice, Clostridium botulinum, y esta es Clostridium perfringens. Esta bacteria se encuentra en la tierra, pero el problema es que forma esporas para sobrevivir y también forma estas esporas en nuestros intestinos y en el de los animales. No crece en estado de refrigeración, o sea, por lo tanto, si uno deja 5 grados Celsius, menor de 5 grados, esta bacteria no va a sobrevivir. Pero sí crece muy rápido sobre 5 grados Celsius y 65 grados. ¿Cuáles son los alimentos relacionados con esta bacteria? Las carnes de vacuno, aves y comidas como guisos y salsas de carne de pollo o vacuno. O sea, los que tengan incluida la carne de vacuno en cualquier parte, carne o pollo en cualquiera de sus preparaciones. Los síntomas más comunes, diarrea y dolores abdominales agudos. Medidas preventivas, como hemos mencionado anteriormente, enfriar y recalentar correctamente los alimentos, mantener los alimentos a temperaturas correctas y controlar tiempo y temperatura. Ahora, en este caso, no encontré el boletín de vigilancia del Servicio de Salud, o sea, de Salud Pública, porque realmente no es una bacteria muy común, por lo menos no se controla. Pero y hay casos porque realmente está totalmente documentado. Ahora nos vamos a una bacteria que es muy asociada al arroz, que es la Bacillus cereus. La Bacillus cereus también forma esporas, también se encuentra en la tierra y se reproduce muy rápidamente. Alimentos relacionados están relacionados según el síntoma. En este caso, si el síntoma es diarrea, son vegetales cocidos, productos de carne y leche. Si el síntoma es vómitos, fue con el arroz. O sea, ahí está muy marcado de que si realmente comieron arroz y están con vómitos, es la Bacillus cereus. Ahora, aquí estipula platillos de arroz cocinado, frito o budín. O sea, cualquiera de las preparaciones hechas con arroz. Los síntomas, como ya hablamos, diarrea, vómitos y náuseas. Son síntomas muy característicos de una intoxicación alimentaria. Como medida preventiva, cocinar los alimentos a temperaturas mínimas internas, mantener los alimentos a sus temperaturas correctas, enfriar los alimentos correctamente, que eso lo vimos, ¿se acuerdan? Que no pase más de 2 horas entre que uno tiene un alimento caliente a traspasar uno frío. Vimos los métodos de enfriamiento, ¿se acuerdan? Y controlar el tiempo y temperatura. En este caso, con el arroz, les voy a dar el ejemplo clásico, que uno cocina el arroz y deja la olla ahí. La puede dejar por días. Y al dejarla
a temperatura ambiente de esta bacteria va a empezar a ser feliz porque empieza a hacer esporas y crece muy rápidamente. Por eso uno hace el arroz y lo tiene que refrigerar, porque si no esta bacteria va a ser feliz. Ahora, aquí está el boletín de vigilancia de la Bacillus cereus, donde muestra, analiza por tipo de alimento y del año 2014 al 2017. Se evaluó que en los platos preparados hubo, el año 2017, la mayor cantidad de 6 cepas confirmadas. Igual es bajito. Y en las formas lácteas preparadas hubo 31 casos el año 2016 y 4 en 2017 y el resto no hubo ninguno. Entonces, ¿qué pasó acá? Si nos vamos para acá, la leche causa esta bacteria. ¿Por qué? Porque igual uno prepara la leche y la deja a temperatura ambiente. Quizás el agua tampoco de preparación, una leche reconstituida, no estaba al 100 grados, quizás la dejaron bajar un poco. Todo eso influye. Ahora vamos a hablar de la salmonela, SPP. La salmonela produce la enfermedad de la salmonelosis. Ahora, la salmonela la poseen los animales, algunos animales, y las personas se pueden contagiar comiendo una pequeña cantidad de esta bacteria. ¿Dónde encontramos la salmonela? Aves y huevos, los productos lácteos y las frutas y verduras. Los síntomas, si fijan, una bacteria muy bonita, ¿eh? Los síntomas son los típicos: diarrea, retorcijones, vómitos y fiebre. Fiebre ya es más peligroso, obviamente, porque no lo habíamos visto en los otros bacterias y virus, ojo. Y como medida preventiva, lo mismo que las anteriores, cocinar los alimentos en su temperatura mínima interna, los huevos y las aves. En el caso de los huevos, las medidas de precaución es mantener un huevo refrigerado o un lugar que no le llegue calor muy fuerte y lavar el huevo antes del consumo. Hay estudios que dicen que si uno lava el huevo antes del consumo, no cuando uno llega y lo lava y después no lo consume al tiro, tiene que ser antes del consumo, disminuiría un 50% la probabilidad de tener esta bacteria. El otro es prevenir la contaminación cruzada entre las aves y los alimentos listos para el consumo. Y si tenemos personal manipulador contagiado con esta bacteria, no pueden entrar al establecimiento, porque es muy contagiosa y como vimos acá, el comer una pequeña cantidad de esta bacteria puede provocar provoca la contaminación de todo el resto. Entonces, los manipuladores no deben ir a trabajar. Ahora, el boletín de vigilancia muestra la tasa de incidencia y las cepas confirmadas. Si se fijan, tenemos entre el año 2014 y 2018 tenemos una gran cantidad de confirmación de esta bacteria. 2.300 casos, mucho más que cualquier otra bacteria que hayamos visto, si se fijan. Pero con el tiempo esta bacteria ha ido bajando un poco, bueno, el 2018 aumentó, pero ha ido bajando. Entonces es porque quizás se está controlando lo que hemos especificado anteriormente, que es la temperatura, la contaminación cruzada y evitar que las personas contagiadas asistan a trabajar. Quizás por eso ha bajado. Ahora tenemos otra bacteria que es la Staphylococcus aureus. También es una bacteria muy común, yo creo que más de alguno la ha escuchado. Y la Staphylococcus aureus causa gastroenteritis. Y el detalle es que esta bacteria no solo se encuentra en nuestras manos como las otras bacterias, sino que esta bacteria crece en nuestro cabello, en la nariz, en la garganta. Y de repente cuando nos cortamos también esta bacteria puede transmitirse. Y aquí se transfiere a alimentos cuando las personas tocan
sin lavarse las manos. Y ojo que esta bacteria no destruye las toxinas la cocción. O sea, con la cocción no se muere. Y por eso es esencial prevenir el crecimiento de esta bacteria, porque nosotros casi todos los alimentos los sometemos a una cocción. Y si esta bacteria no muere con la cocción, es muy peligrosa. ¿Cuáles son los alimentos relacionados? Todos los alimentos que requieren que se toquen durante la preparación. Ojo. Y bueno, por ejemplo, las ensaladas, que contienen alimentos que necesitan un control de tiempo y temperatura. Los huevos, el atún, el pollo, todos estos alimentos tienen un control de tiempo y temperatura. Si no se llega a ese control de tiempo y temperatura y después se tocan y se van poniendo, porque generalmente las ensaladas las arman y las tocan con sus manos. Para eso hay tenazas, hay cucharones. Por último, pónganse guantes, pero las ensaladas no pueden tocarlas con las manos. Y eso, ojo, eso es una capacitación para nuestros manipuladores. Y también las carnes frías, porque realmente esta bacteria no muere con la cocción, entonces una carne fría es perfectamente viable que crezca esta bacteria. ¿Cuáles son los síntomas? Náuseas, vómitos, arcadas, retorcijones. Medidas preventivas, lavarse las manos, cubrirse las heridas de las manos y brazos, porque como vimos, las cortadas infectadas también causan esta bacteria. Y mantener, enfriar y recalentar correctamente los alimentos. Aquí viene la fotito de la bacteria, si quieren verlo. Ahora nos vamos a nuestro boletín de vigilancia, que reportó las cepas de Staphylococcus aureus entre el año 2011 y 2017. Y esto fue por regiones. Si se fijan, bueno, aquí puso intoxicación alimentaria en el azul y vigilancia, porque no se confirmó el caso al final, como en rojo. Se fijan, Arica tuvo en el año, o sea, este es el resumen, tuvo más o menos como 50 cepas. Igual fue bastante grande. Pero si observamos qué productos se venden en Arica, quizás por la temperatura de allá, la gente consume más ensaladas. Y ahí está el alimento clásico de la ensalada, que nuestras ensaladas llevan verduras, llevan huevo, llevan atún o llevan pollo. Luego, Valparaíso tiene también una cantidad muy alta de esta bacteria, que puede ser por lo mismo, manipulación, las ensaladas, etc. Se fijan, en Biobío hay una pequeña cantidad, O'Higgins la misma, Magallanes casi indetectable, y los lagos también tienen solo vigilancia, y una pequeña parte que sale intoxicación. Ahora, vimos muchas bacterias y virus. Estos son los más importantes que yo consideré, pero también va en el material bibliográfico, coloqué muchos más, ¿sí? Desean seguir estudiando, pero estos son los más conocidos. Ahora nos vamos a ejemplos de brotes. Para empezar, ¿qué es un brote? Un brote es una enfermedad transmitida por los alimentos, o sea, una dieta, pero está definido como un incidente en que dos o más personas presentan una enfermedad semejante después de consumir el mismo alimento. Y bueno, los análisis epidemiológicos apuntan al alimento como origen de la enfermedad. O sea, un brote es cuando dos o más personas consumieron el mismo alimento. Es para que nos quede claro. Ahora, aquí nos vamos a un cuadro resumen de los brotes de la Salmonella SPP. Aquí, bueno, salen los brotes desde el año 2002 al 2010. Por ejemplo, aquí están según serotipo de esta bacteria, la cantidad de fallecidos. Si se fija, acá hubo una cantidad entre el 2001 y 2002 muy alta, de 439 personas, menor de 439 personas, y el alimento fue el chocolate con Alemania. Y se cree que el alto contenido de grasa del chocolate aumenta la resistencia al calor de la salmonela,
por lo tanto, contaminó el chocolate. Se fijan, luego el otro brote más grande que hubo fue, fue de 272 personas fallecidas con un salame con pimienta roja o negra. Esto fue en US. Y sale que se añadió pimienta al salame y las muestras con pimienta fueron positivas para esta bacteria. Luego, por ejemplo, hubo uno con la mantequilla de maní, que realmente se fueron a analizar la planta que elaboraba la mantequilla de maní, la fábrica, y ahí encontraron que realmente las fueron positivas y murieron 268 personas. Luego, por ejemplo, nos vamos a una salsa de aceite de oliva con ajo, similar a una mayonesa casera, y murieron 170 personas en Australia. Y realmente lo que se pensó era, bueno, que la salsa se realizó con huevos crudos y se aisló la salsa y las tablas de cortar. O sea, se analizó todo lo que se utiliza para la confección de esta salsa similar a la mayonesa. También hubo un brote por alfalfa en Australia. Si fijan, la mayoría, o sea, de todos los brotes, 3 son de Australia. Y se fueron a la planta de producción de alfalfa que sí dio positiva para una cepa o un serotipo de salmonela. Por lo tanto, se fijan, la salmonela puede estar presente en múltiples alimentos: chocolates, huevos, alfalfa, mantequilla de maní, pimienta. O sea, son múltiples alimentos. Por lo tanto, aquí hay que tener ojo con control de temperatura e higiene. Este otro brote es sobre el norovirus, que fue uno de los primeros que hablamos al principio de este módulo. Este brote fue en un evento de un desayuno con una ensalada de frutas que se realizó en un restaurante en el año 2016. Se entrevistaron 49 asistentes y 4 manipuladores de alimentos que se informaron enfermos. El primer caso se reportó el día siguiente del desayuno, el día 4 de mayo, y el pic de la enfermedad ocurrió 48 horas después del desayuno. Los síntomas: diarrea, vómitos y náuseas. La duración de la enfermedad fue de 1 a 5 días, o sea, duró bastante. Y bueno, aquí midieron el intervalo de incubación de esta virus, que fue entre 15 y 57 horas, con una mediana de 38 horas. O sea, este virus estaba en la ensalada de frutas y se contagió 49 personas y 4 manipuladores. Acuérdense que un brote tiene que ser 2 o más personas que consumieron el mismo alimento. Aquí está el paper si quieren buscarlo. Ahora, este fue un brote de la Clostridium perfringens, que hubo 11 personas que consumieron un pastel de pollo, pero solo 8 presentaron síntomas acordes a la bacteria. Y aquí realmente se analizaron, se fueron al recuento del alimento. Entonces ahí sale que el alimento sospechoso era el pastel de pollo. Se analizaron las esporas fecales de las personas convalecientes, que fue superior a 10 gramos el recuento de las esporas. Se aisló el serotipo de la Clostridium fue PS63, y 8 de 10 era el mismo serotipo, por lo tanto sí era ese. Y los resultados confirman la utilidad de las esporas. Aquí analizaron realmente lo importante de este estudio era el recuento de las esporas fecales y la serotipificación de la bacteria en este brote. Este brote fue Escherichia coli o 157H7. Si recuerdan, yo les conté que cepa de la Escherichia coli es una de las más peligrosas. Esto se produjo en el año 96 con jugos de manzana sin pasteurizar de esta marca Odwalla. Y aquí 70 personas tuvieron síntomas relacionados con
la Escherichia coli, 25 fueron hospitalizadas, 14 personas tuvieron síndrome ureico, o sea, les empezó hemolítico, o sea, empezó a fallar el riñón, y una persona falleció. El detalle es que esta es una empresa que distribuía a varias partes de Estados Unidos. Entonces aquí sale el jugo, fue distribuido a Colombia, California, Montana, Nevada, etc. Y se analizaron muestras fecales corroborando la presencia de esta Escherichia coli en este jugo de manzana, que luego fue retirado del mercado. Bueno, esta empresa quebró, porque realmente nadie después quería comprar su jugo, porque obviamente falleció una persona y 14 tuvieron un síndrome ureico hemorrágico. Fue muy peligroso. Y luego tomé el ejemplo de otro jugo y si se fijan, aquí especifiqué más, Salmonella Hartford, ese es otro serotipo, el serogrupo C. Este, si se fijan en el anterior, este fue el año 2000, o sea, 1996, y este fue el año 95. Pero este fue más importante debido a que este brote se produjo en Disney. Todos conocemos Disney, y Disney tiene desayunos con personajes. En este desayuno, bueno, uno conoce, como aparece en la imagen, a los personajes de Disney, y se da un desayuno. En este desayuno se sirvió jugo de naranja en diferentes recipientes. Por ejemplo, aquí sale recipientes sellados de una porción, recipientes más grandes, jarras, vasos o dispensadores de jugo de autoservicio. Y 90, se identificaron 62 personas con esta bacteria. Y 97 de estas personas enfermas bebieron este jugo y se asoció a este evento del desayuno temático. 91 personas enfermas asistieron a este desayuno, que el detalle, lo que ocurrió, es que en este desayuno se sirvió este jugo, pero luego, como se vertió este jugo en recipientes cerrados, se pudo haber trasladado a otras partes de Disney, porque la gente se llevó el jugo y si se fijan, se vertió en dispensadores de jugo autoservicio. O sea, no solo fue en este desayuno, quizás la gente siguió tomando este jugo. El detalle que uno, el jugo no estaba pasteurizado y el segundo es que a Disney va gente de muchas partes del mundo y muchas ciudades dentro de Estados Unidos. Por lo tanto, este brote se asume, de hecho aparece en el paper, que no fueron 62 personas, sino que fue 3 o 4 veces más, porque al día, ¿cuánta gente va a Disney? Entonces, este brote fue muy difícil de cuantificar la cantidad, porque aquí sale probable, fue unos esfuerzos de búsqueda, porque quizás identificaron solo las personas de Estados Unidos, pero ¿cuánta gente más del extranjero? Quizás personas no tuvieron síntomas muy grandes acorde a la enfermedad, sino que solo sintieron algún diarrea y se fueron a la casa y no pensaron que podía haber sido la contaminación por el jugo. Por lo tanto, se dice en este paper que este brote fue mucho más grande de lo que lograron cuantificar. Bueno, y no sé si se acuerdan, en el módulo de HACCP aparecía que en el año 96 se declaró que los jugos deben tener HACCP y deben ir pasteurizados. ¿Por qué? Por este brote. Este brote fue el que causó, y sumado al anterior, fue el que causó que pusieran más control en los jugos de fruta no pasteurizados, porque todos consumimos jugos de fruta. Entonces debe haber un gran control en estos jugos de fruta. Ahora, aquí hay otro brote, ya no sigo con los jugos de fruta, sino que me voy a la bacteria, la Staphylococcus aureus, que les hablé anteriormente. Y este fue un brote del 2018, ya pasamos del año 95-96. Y este brote fue en un matrimonio en India.
donde las personas se contaminaron con esta bacteria. Hubo 75 casos, de los cuales 63% eran mujeres y 42 fueron hospitalizados. Y bueno, todos fueron de alta, nadie murió, menos mal. Pero el 93% tuvo vómitos, el 68% tuvo náuseas, 43% presentó dolor abdominal y 41% tuvo diarrea. Entonces pusieron a revisar qué pasó en este matrimonio de India, por qué tanta gente estuvo contagiada, si realmente, o sea, 75 personas fue demasiado. Empezaron a revisar y encontraron que en este matrimonio se dio a comer el gajar halwa, que es un pudín de zanahoria. Y se analizó este pudín de zanahoria y encontraron que el tiempo de incubación era de 4 horas y, bueno, aquí está la parte estadística, se asoció con la enfermedad. Y el detalle es que no era la zanahoria solamente, no era el pudín de zanahoria, sino que este gajar halwa se prepara con un producto lácteo que estaba en mal estado, o sea, estaba en mal estado. Por lo tanto, por esa manera se contagiaron 75 personas y realmente 42 fueron hospitalizados, o sea, más del 50% fue hospitalizado. Y ese es el detalle de los matrimonios. Por eso quise poner este matrimonio de India, que cuando uno va a un matrimonio tiene que tener mucho ojo, porque mientras más personas hayan, más difícil el control de temperatura, al igual que en una central de alimentación. Por eso lo quise asociar. Una central de alimentación, el control de temperatura tiene que ser constante durante toda la preparación, porque aquí, en este caso, bueno, fue el producto lácteo que estaba malo, pero puede ser que tampoco nos hayamos fijado de un producto lácteo en mal estado y podemos contaminar a muchas personas. En este caso no hubo muertes, pero hay que evitarlo en nuestras centrales de alimentación. Ahora, a modo de resumen, vimos bacterias, vimos virus y los ejemplos de brote, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Si quieren podemos repasar más adelante, por ejemplo, el virus, la hepatitis A, que el clásico síntoma de la hepatitis A era la ictericia. Las bacterias que vimos como la salmonela que ocurrió, que ayudó mucho a la industria alimentaria para que se creara un HACCP de jugos y se pasteurizara. También la Bacillus cereus, que es la bacteria del arroz, la Campylobacter pylori, que es la bacteria que comúnmente está en las aves, y los ejemplos de brote que hemos mencionado, que un brote, recuerden, es cuando 2 o más personas consumieron el mismo alimento. Y como vimos, un brote puede estar en cualquier alimento, como un chocolate, como un pudín de zanahoria, como un jugo. Entonces hay que tener mucho ojo con todos nuestros alimentos. Ahora, a modo de conclusión, los virus y las bacterias presentes en nuestros alimentos son altamente peligrosos para la salud de las personas y pueden llegar a provocar la muerte. Por eso es de vital importancia controlar las medidas preventivas. Y esto ya lo he dicho 100 veces en esta presentación: control de temperatura, higiene personal del manipulador, evitar la contaminación cruzada de los alimentos para evitar contagiar a todas las personas. Así que mucho ojo, recuerden, control de temperatura mínima interna de los alimentos, refrigeración, el enfriamiento adecuado, el congelamiento adecuado y una buena capacitación al personal manipulador, porque ellos son los que realmente pueden atraernos las bacterias, porque ellos manipulan los alimentos, ellos utilizan las tablas de picar, los cuchillos, los cucharones, y quizás de repente se les pueda olvidar y utilicen un cucharón o una tenaza para alimentos crudos y después para alimentos cocidos. Y ahí tenemos la aparición de múltiples bacterias como vimos hoy. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda o consulta ya saben, a mi correo.
Y aquí pueden ver cuáles son los próximos cursos que se dictan en la Academia Nutriarte. Nos vemos.